Bueno, ahora regresando al circuito que dejamos de tarea, esperando hayan hecho su cuestionamiento para ver cuál era la tensión propia que debemos haber aplicado al circuito. Nosotros lo hicimos con una tensión de la fuente de 100 volt. Con esos 100 volt nos tenemos una corriente total de 2.83. Por lo tanto, ahora, ¿qué nos corresponde comprobar? Bueno, determinar aquí nosotros tenemos la corriente en este circuito, la corriente I1, ¿sí? Y aplicando la regla del divisor de corriente, pues es lo que haríamos. La corriente I1 sería igual a la corriente total 2.83 que multiplica al elemento opuesto. Yo quiero conocer la corriente 1, el elemento opuesto es la resistencia R equivalente 4, donde esa resistencia R equivalente 4 era de 63.63 sobre 63.33 más la R1 que son la R equivalente 1 que son 80. Por lo tanto, la corriente 1 nos va a dar un valor de aproximadamente de lo siguiente. Nosotros tendremos 2.83 que multiplica a 63.33. Esto nos va a dar aproximadamente 179.22 sobre la suma 63.33 más 80. Esto nos va a dar 143.33. Por lo tanto, este valor de corriente nos va a dar 179.22 entre 143.33 y esto me da un valor de 1.25 amperes. Ahora la corriente I2, pues lo mismo, de igual manera, sería 2.83 que multiplica el elemento opuesto, que es 80 sobre 143.33, y esto nos va a dar un valor aproximadamente de lo siguiente: 2.83 por 80, que esto va a ser igual a 226.4 entre 143.33, y esta corriente I2 nos va a dar un valor aproximadamente entre 143.33 y nos va a dar un valor aproximadamente de 1.579 amperes. Por lo tanto, si yo sumo 1.50, la I total sería 1.579 más 1.25, esta corriente total más 1.25, esta corriente total nos va a dar aproximadamente esta corriente de 2.829 amperes. Por lo tanto, se comprueba con el valor de la corriente total. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Apliqué la regla del divisor de corriente y estamos obteniendo estos valores. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder si yo le aplico en forma experimental esa tensión? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros vemos, aquí nosotros hicimos una tablita con las resistencias que intervienen en el circuito o las que tenemos en el módulo. ¿Qué es lo que sucede? La corriente, la resistencia equivalente 1 está compuesta por la resistencia de 75 y la de 5 ohm. Por lo tanto, la de 75 nos soporta una corriente de 0.557. Aquí tengo esta corriente, me soporta 0.57, ¿sí? Y la corriente de 5 ohm me soporta 2.24. Por lo tanto, la corriente que va a circular por esa situación es de 1.25. La resistencia de 5 ohm sí la soporta. Pero ¿qué es lo que sucede con la de 75? Es un valor casi del doble, ¿sí? Casi de las 3/4 partes de la corriente que soporta. Por lo tanto, esta resistencia de 75 se me va a quemar para empezar. Si esto se me quema, lógico, toda la corriente de la fuente va a circular por este elemento y vamos a hacer un estrago con todas las resistencias que quedan en el circuito. Por lo tanto, no es viable alimentarlo con una tensión de 100 volts. ¿Por lo que acabo de mencionar.
nosotros hicimos un ejercicio en el cual le aplicamos una tensión de 20 volt y obtenemos esos valores, pero si podemos ver, estos también son valores muy inferiores. Por lo tanto, si fueran lámparas incandescentes o las resistencias de 25 watts no van a calentar lo suficiente. Todos van a estar trabajando en unas condiciones muy raquíticas de calentamiento, ¿sí? Porque son resistencias de filamento. Por lo tanto, pues no es obvio tener tampoco 20 volt. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este planteamiento de este circuito? Se dejó que el alumno, ¿sí?, propiciara una tensión viable para el circuito. Entonces, ¿cuál sería la tensión viable que le podemos alimentar a este circuito? ¿Cómo la podemos deducir? ¿Cómo la podemos realizar? ¿Qué es lo que va a suceder? En este aspecto, regresamos al circuito original. ¿Y qué es lo que tenemos? La resistencia de 75 ohms. La resistencia de 75 ohms soporta 70.7 volts. Y la resistencia de 5 ohms soporta ¿cuánto? La de 5 ohms soporta 11.2. Podemos hacer la sumatoria y podemos llegar a esa situación. ¿Cuál sería el valor de la tensión que le podemos supuestamente alimentar al circuito? Repito, la resistencia de 75 ohms soporta 43.7 volts. La de 75, que es la que tengo aquí, la resistencia de 5 ohms soporta 11.6. Si tengo 43 y tengo 11.6, si lo sumaría me da un valor de aproximadamente 54 volt. Ley de Kirchhoff de tensiones. Sí, entonces por tal razón nosotros, ¿cuál es el valor que le podríamos aplicar al circuito? Repito, tengo 45, aquí tengo 43.3 más la de 5 ohms, 11.7, 43 más 11 me da aproximadamente 54 volts. Vamos a suponer que le apliquemos nosotros, en lugar de los 100 volts, le apliquemos nosotros 50 volts al circuito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser las características de esta situación? Borramos todo esto y ahora nosotros vamos a aplicar una corriente, una tensión en este caso, una tensión de 50 volts. Aquí pongo 50 volts. ¿Y cuál será ahora la corriente que vamos a tener en el circuito? Tendremos 50 volts entre el valor de la resistencia, ¿sí? Nosotros tendremos lo siguiente: 50 entre 35.34. Esto me da una corriente de 1.414 amperes. Ahora sí, pues la corriente I1 sería igual a 1.414, que multiplica la resistencia opuesta. La resistencia opuesta es la de 63.33 sobre 63.33 más, ¿cuánto era la otra? La R de 5. La R tenemos aquí de 63 sobre 80, que es la R equivalente 1. Por lo tanto, la corriente 1, eso aquí será igual. ¿Estamos de acuerdo con esta situación? ¿Sí? Tengo que la corriente que está saliendo aquí, la corriente total de 1.414, viene la corriente 1, la resistencia opuesta, la resistencia equivalente 4, ¿sí?, que nos da un valor de 63.3 sobre la resistencia de 80. Esto me va a dar un valor de lo siguiente: 1.414 por 63.33. Esto será igual, ¿sí? Esto me va a dar 89.54 sobre 63.33 más 80. Tenemos un valor de 143.33. Esta corriente I1 nos va a dar un valor de 89.54 entre 143.33, y aquí tengo un valor de 0.624 amperes, y la corriente I2 sería igual a ¿cuánto? A
1.414 que multiplica 80 sobre 143.33. Por lo tanto, la corriente I2 es igual a 1.414 por 80 igual entre 143.33. Esto me va a dar un valor de 0.789. Si yo sumo ese valor más 0.624, tengo un valor de 1.41, que es lo que tengo acá. Ahora vamos a analizar los resultados. ¿Qué es lo que sucede? La corriente I1, que es la que va a circular por la resistencia de 75 y la resistencia de 5. La resistencia I1, la de 75, soporta 0.544. Estamos ahorita algo superior a ese valor. Lógico, vamos a tener un sobrecalentamiento poquito mayor del nominal si yo le aplico estos 50 volts. ¿Y qué es lo que va a suceder con la resistencia de 5? Pues no hay ningún problema porque esta soporta 2.24. Entonces, por lo tanto, aquí tendré una pequeña elevación de temperatura en ese valor, porque yo tengo una diferencia de corriente, ¿sí? De la siguiente manera, de 0.624 menos 0.577 que soporta, estoy sobrepasado 0.47 miliamperes, o sea, 47 miliamperes estaría sobrepasado el sobrecalentamiento si yo le aplicara estos 50 volts. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, vamos a suponer que apliquemos este circuito, pero siempre haciendo el cuidado de esa elevación de temperatura. Entonces, lo más viable para poder alimentar este circuito y que trabaje en condiciones nominales, pues sería un voltaje aproximadamente de 45 volts. Y ahora sí, con esos valores podemos nosotros determinar este circuito. Nosotros, desde el punto de vista experimental, lo vamos a hacer con 45 volts. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, bueno, vamos a suponer que sean los 45 volts. Vamos a analizar nuestro circuito con 45 volts. Por lo tanto, ahora la corriente aquí va a ser aproximadamente de lo siguiente: 45 entre 35.34 me va a dar 1.27, me va a dar 1.27 amperes. Por lo tanto, aquí quitamos esto, 1.27, y aquí tendré un valor aproximadamente de lo siguiente. Tengo yo de 80, aquí me va a dar 80.64. Por lo tanto, aquí tendremos una corriente de el siguiente valor de 0.562, y aquí abajo diría lo siguiente: 0.27, y tendría un valor aproximadamente de 0.710 amperes. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que sucede? La corriente es la de 75.577 y nosotros tenemos 0.562. Estamos trabajando en condiciones nominales en nuestro circuito. Y la corriente I2, ahora vamos a analizar la corriente I2, que es la que va a circular por la de 10 y la de 20. ¿Cuánto sería? La de 10 yo tengo 1.58, estoy algo mucho menor, y la corriente en la de 20 yo tengo 1.2, o sea que estamos en condiciones viables del lado derecho del circuito. Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros tendremos pues ahora que determinar, y si analizamos los valores con los que obtuvimos experimentalmente de 20 volts, pues está muy inferior. Por lo tanto, esto ya lo descartamos. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos la corriente I2, aquí viene la corriente I2. Aquí viene la corriente I2. Esta corriente I2 va a llegar a la resistencia equivalente 3, que es donde tengo la resistencia de 100 y la de 50.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Quitamos esta situación y aplicamos pues la regla también del divisor de corriente, que la corriente en la de 50 va a ser igual aquí en la corriente que va a entrar de la I2, que sería 0.710, que multiplica a quién. Quiero conocer la de 50, la opuesta será la de 100 sobre 100 más 50, por lo tanto 0.710, aquí nos va a dar 71.0 sobre 150, por lo tanto esta corriente nos va a ser la corriente I2, aquí sí la corriente tengo aquí ¿sí? Y esa corriente I2 nos va a dar un valor de ¿cuánto? De una corriente I1, tendremos en la de 50, que sería 50, nos da un valor de 0. Aquí sería la de 50, una corriente en la de 50 que sería igual a 0.473, que sería el valor buscado, y la corriente en la de 50 soporta 0.707, quiere decir que estamos inferior a las características de esa acción. Nada más del lado derecho es donde tendremos las características actuales para este valor de tensión. Las demás tenemos valores más limitados, por lo tanto pues para no alterar las condiciones del circuito tenemos esta acción, y aquí tengo la corriente en la de 50. Entonces ahora, ¿qué nos queda hacer? Hacerlo desde el punto de vista experimental, pero aplicando una tensión de 45 volts. Regresando a nuestro circuito experimental, tenemos el circuito armado, tenemos nuestro ampérmetro y tenemos nuestro voltmetro. Por lo tanto, energizamos la fuente de alimentación y vamos a variar la tensión. ¿Cuál es el voltaje que vamos a obtener en la medición del voltmetro? Hacemos un acercamiento por medio de este zoom y vamos a tener una tensión de 45 volts. Estamos aumentando. Ahí tengo 37, 42, 43, 45. Ahí está aproximadamente 45.2, y nuestra corriente total en el circuito es 1.18. El valor calculado que obtuvimos en este circuito era 1.27. Por las características nominales de nuestras resistencias, pues tenemos que esa magnitud, aquí tenemos nuestra corriente de 1.27. Por lo tanto, estamos valores muy próximos por la tolerancia de los elementos, ¿sí? Entonces ahí tengo mi corriente total. Ahora vamos a terminar a medir la corriente en la de 50, que es 0.473. Vamos a checar nuestro circuito experimental. Ahora desconectamos el circuito y conectamos nuestra resistencia en la resistencia de 50 y vamos a aplicar la tensión. Energizamos nuestro circuito y tenemos la fuente. Continuamos con la fuente de tensión de 45 volts aproximadamente y obtenemos una lectura en la resistencia de 50. La resistencia de 50 que la tenemos aquí. Tenemos aquí su ampérmetro y tenemos una corriente de 0.444, ¿sí? Y nosotros desde el punto de vista teórico obtenemos un valor de 0.473 amperes. Por lo tanto, nosotros tuvimos aquí un valor de 0.44 amperes. Hay una diferencia, hay una incertidumbre en la lectura por las resistencias que tenemos de aproximadamente 0.473 menos 0.44. Tenemos una diferencia de 33 miliamperes por las características de la tolerancia y las decimales en nuestro circuito. Y ahí tenemos todo el planteamiento de este circuito. Observemos que es importante, primordial, conocer las características nominales de los elementos que intervienen en el circuito. Hablamos de los elementos pasivos de resistencia, ¿sí? Así como hablamos de los elementos pasivos de resistencia, también deberemos considerar las características de los elementos activos. Aquí yo tengo un elemento activo, además estoy aplicando una tensión de 50 volts.
nomás tengo la tensión de la fuente de alimentación. Quiero ser muy claro. Estas fuentes de alimentación, ¿sí?, que tenemos en cualquier sistema, en cualquier alimentación, requieren tener también sus características. Aquí tengo tensión y debo tener la potencia que me entrega esa fuente. Puedo tener tensión y puedo tener potencia. O puedo tener también tensión y puedo tener corriente. ¿Sí? Que quede muy claro. Si hablamos de un elemento activo generatriz de tensión, llamado como un generador de corriente directa, debe haber la potencia en watts, y la tensión que nos alimenta esa fuente. Y en base a estos dos parámetros, aplicando la ley de Watt, sabremos nosotros la corriente que me va a demandar ese circuito. Por lo tanto, en el caso del ejercicio, yo tengo una tensión de 45 volts. ¿Y qué le puedo tener una potencia que sea de cuánto? ¿Qué será? De 120 watts. Vamos a suponer esto. ¿Cuál sería la característica de corriente que me suministra ese elemento activo? Si yo tengo una tensión de 45 y la potencia sería 120 entre 45, yo tengo una corriente que me va a entregar la fuente de 2.66 amperes. ¿Cuál es la corriente que obtuvimos en el circuito? 1.27. Por lo tanto, este generador es capaz de alimentar a todo el sistema, porque la potencia nominal que me entrega a los 120 watts y 45 volts es 2.66 amperes. El circuito, de acuerdo a lo que tenemos, está consumiendo 1.27, o sea que estamos trabajando casi al 50%. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, estamos en condiciones viables de que el generador pueda alimentar a esa carga. Pero quiero ser muy claro, aquí es la potencia en watt. Si fuera en el caso de un motor, ya las características de potencia y tensión ya sería una potencia mecánica. Y esa potencia mecánica del motor sería en caballos de fuerza o caballos de vapor. ¿Sí? Que quede muy claro, porque es el movimiento mecánico que va a proporcionar el motor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esas condiciones hay que tenerlas bien presentes cuando nosotros resolvamos los circuitos. No necesariamente nomás tener la resistencia y resolvemos circuitos. Y así nos lo indican muchísimas bibliografías. Nos dan el ejercicio, nos dan la tensión. Aquí nos dan la fuente con la tensión. Lo demás de potencia que alimente, que corriente que suministre, no les interesa. Los elementos pasivos nos dan los 75 ohms, pero tampoco nos dan a qué tensión trabajan, cuál sería la potencia de esos elementos. Entonces es otra cosa muy importante tenerla en consideración cuando hagamos un diseño de un sistema o una red eléctrica. Hay que tener presente. Si vamos a hacer un circuito desde el punto de vista teórico, pues lo hacemos y no nos interesan los elementos, ¿sí?, nominales que soportan cada uno de los elementos pasivos y activos del circuito. ¿Ok? Que quede muy claro. Y espero ser crítico en este tipo de aspectos. Así como soy crítico, también quisiera críticas constructivas que nos ilustren para poder avanzar más en la ciencia de los circuitos eléctricos y en sistemas de potencia como futuros ingenieros electricistas. Entonces, aquí están, muchachos. Pues no sé qué es lo que requieran, qué es lo que necesiten, cuál sería el estímulo para poder hacer que ustedes se interesen cada vez más en este tipo de materia. Asimismo, aquellos alumnos que están próximos a titularse como ingenieros electricistas, como aquellos futuros estudiantes que se van a ingresar a la carrera, vean la importancia, sí, primordial que tiene esta materia como elemento básico de la carrera. ¿Sí? Y aquí hay materias que interesan, es conversión de la energía, máquinas eléctricas, electrónica, teoría de los materiales, o sea, es una materia muy viable para todas las demás. ¿Ok? Entonces, estamos enterados en todo este tipo de conocimiento en el cual, pues lógico, está en ustedes, ¿sí?, e interesarse en el tema. Gracias y hasta luego.